Esta semana, domingo, lunes y martes, recuerden que se están proyectando las distintas películas en el espacio Inca Santa Rosa. Recordá que te estamos regalando entradas para poder ir a ver la película, por ejemplo, que se va a estar proyectando en el día de hoy, 20-30 horas, La larga noche de Francisco Santis. Y para hablar de eso, lo tenemos a Francisco Márquez, director de esta película. Hola Francisco, Paula Leguizamón te saluda, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contanos un poco en qué te inspiraste para poder dirigir esta película. Mira, esta es una película que dirigimos con Andrea Testa y está basada en una novela de Umberto Costantini, que lleva ese mismo nombre. Y bueno, trabajamos en base a esa novela porque nos interesaba la premisa que tenía, ¿no? Está ambientada en los años 70, en la dictadura, y narra la historia de un personaje, un oficinista que de alguna manera se creía o estaba como ubicado como por fuera, digamos, del conflicto político que estaba en ese momento, al menos eso él pensaba. Digamos, una película que no está abordada ni de los militares y el terror militar, ni de la militancia, sino de un hombre que aparentemente era neutral. Y recibe la información aparte de una compañera de la facultad que no hace mucho tiempo, de dos personas que esa noche van a ser secuestradas por el ejército. Y entonces en una sola noche él tiene que resolver qué va a hacer, si va a intentar salvar a esas personas arriesgando su vida o no. Esa premisa nos parecía muy interesante porque abordaba un aspecto bastante novedoso, por lo menos en el cine, sobre la dictadura, ¿no? Está el rol de la llamada mayoría silenciosa de alguna manera. Y bueno, y eso fue lo que nos impulsó a hacer la película. Contanos un poco, Francisco, ¿cómo empezás con el cine? Bueno, es un camino largo y sinuoso, pero en definitiva, nada, este sería nuestro primer largo de ficción de ambos. Y previamente cada uno había hecho un documental. Andrea hizo un documental que se llama Pibe Chorro, yo hice un documental que se llama Después de Sarmiento. Y empezamos, digamos, porque uno se dedica a esto y un poco la película lo intenta reflejar. Tratamos de abordar cuestiones de la sociedad en la cual vivimos, de las cuales nos generan cierta incomodidad. Y no hacemos películas, digamos, intentando bajar una línea o expresando un pensamiento unilateral hacia el público, claro. Es decir, sino tratando de generar diálogo con el público. Eso justamente te iba a decir, ¿no? Ahí estaba leyendo las críticas también de la película y muchos mencionaban el tema de los climas, de las sensaciones que generaba. Sí, es una película que no busca contar la dictadura, sino que trata de ubicar al público en que se pueda vivenciar algo de eso, ¿no? Entonces es una película que por momentos puede ser de terror de alguna manera. Es una película sobre la dictadura que no se ve en Falcón Verde, no se ve en secuestro, no se ve en tortura y casi no se ve en militares. Lo que sí se respira un clima denso en la película, como de suspenso, ¿no? Permanente, y de miedo y de terror, que es lo que tiene el personaje, que en esa noche va a pasar por diversas situaciones intentando ver cómo resuelve ese dilema. Y en definitiva lo que queríamos era tratar de que el público pueda, junto con la película, ir construyendo algunos sentidos, pueda ir construyendo a partir de su propia biografía personal o a partir de lo que sabe. Buscar alguna identificación, ¿no? Decir, los que le han vivido en esa época, muchos, viste que está siempre las distintas películas abordado desde el lado de la parte militar o desde el lado de la persona que desapareció o del familiar que perdió ese familiar, y tenés por el otro lado que hasta ahora no había sido tocado el tema del resto de la gente que te decía, no, yo no veía nada, me enteré mucho después. Creo que esta es una imagen mucho de eso también, ¿no? Sí, es interesante porque, bueno, también quizás nuestras propias familias también son Francisco Santis, en el sentido que nos decían eso,
y cuando uno empieza a indagar un poco, empieza a percibir que quizás el compañero de banco de la universidad de una murió, que el otro había visto tal cosa, digamos. En la película pasa algo, digamos, en un momento se nombra, pero se percibe que todos saben o intuyen. Esto, digamos, la película no se pone en el lugar de juez ni de juzgar, nosotros no hemos vivido la época y sería un poco raro que nosotros nos pongamos en el papel de juzgar, pero sí lo que intenta es intentar problematizar sobre esa cuestión. Y en definitiva, problematizar sobre cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos con la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Que para nosotros es un conflicto también actual, digamos, y que también nos atraviesa a nosotros. Sí. Nosotros todo el tiempo nos preguntamos qué hacemos o qué no hacemos. ¿Cuál es el compromiso, no, desde cada uno? Exactamente. Y la película, digamos, está totalmente concentrada en el punto de vista de este protagonista y en algún lugar ubica al público en ese lugar. Es como que todo el tiempo, y esto es algo que nosotros hemos pensado, pero también es muchas de las evoluciones que nos hace la gente después de ver la película. Es como que se sienten en un momento, entran en él, digamos, en este personaje, y se empiezan a preguntar qué harían, qué no harían, hacia dónde ir, digamos. Es como que un poco lo hace partícipe, te pone en ese lugar. Claro, exactamente, lo hace partícipe. Francisco, ¿siempre alguna vez pensaste en hacer una película así? ¿Hay algún viste que generalmente cuando uno cursa, ¿no? en la facultad que esté estudiando y todo, siempre hay algo que le llama la atención? Vos hablabas un poco de contar historias que incomodan un poco, ¿no? ¿Siempre fuiste de esta idea de filmar? ¿Es tu idea de ahora en adelante tocar estos temas así? Siempre, digamos, los documentales anteriores y los proyectos que tenemos es en torno a películas que abordan cuestiones que tienen que ver con digamos, que abordan la cuestión de lo político, pero nosotros entendemos lo político en un sentido amplio, no son películas necesariamente que aborden un tema explícitamente político-social, digamos. Creemos que lo político está en todos lados, digamos, que todo es político, que nuestras relaciones humanas, las relaciones de pareja, el amor, todo está cruzado por la política, y de alguna manera ese es nuestro interés, hacer películas que intentan reflexionar en cómo nos ubicamos y cómo nos construimos como sujetos en una sociedad, ¿no es cierto? Y sí, y esa es un poco la idea que tenemos del cine. Francisco, ¿a cuánto te llevó grabar esta película? Y es difícil porque son procesos muy largos, digamos. Creo que la primera versión es del año del 2010, más o menos, 2011. Y después se trabajó mucho en el guión, y finalmente la hemos filmado en el 2016 y la filmamos en 5 semanas. Entonces uno como que en 5 semanas después está la edición, que lleva como 3 meses, pero digo, en 5 semanas, que es el rodaje, que es el material, que en definitiva es lo que se va a ver en la película y escuchar, uno tiene que condensar años de trabajo, y por eso, por un lado nos llevó 5 semanas de rodaje y otros tantos meses de edición, pero son años, la verdad, de trabajo intenso en construir un guión sólido. Francisco, bueno, muchísimas gracias por salir unos minutos con nosotros a contarnos un poco de esta película que hoy va a ser su última función. Se ha estado proyectando durante todo marzo aquí en el Espacio Inca Santa Rosa. Pibes Chorros también, que me estuviste contando recién de Andrea, también estuvo proyectándose durante febrero. Así que muchísimas gracias por salir unos minutos, tener esta amabilidad con nosotros. Bueno, estuvo la obra completa de Andrea, entonces ya. También, podemos decir que sí. Bueno, muchas gracias y bueno, aprovechen. La película es una película muy visual y sonora para ver en cine, digamos. Vale la pena verla en cine porque ahí se puede ver en su máxima dimensión. Así que bueno, los esperamos ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Francisco, estábamos hablando con el director de esta película, La larga noche de Francisco Santis, bajo la dirección de Andrea Testa y Francisco Márquez, que es a quien estábamos entrevistando. Vamos con música. Recordá que estamos sorteando entradas para el cine, para ver esta película, y la que se va a estar proyectando el día de mañana, también 20-30 horas.